Solicito a la Secretaría informe a la Asamblea el resultado del cómputo de asistencia de los señores senadores. Honorable Asamblea, conforme al registro de asistencia se han acreditado 83 ciudadanos senadores. En consecuencia, hay quórum, señor presidente. Se abre la sesión del martes 2 de octubre de 2012, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año del ejercicio. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta del Senado de este día. En consecuencia, consulte la Secretaría a la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de manifestarlo. Aprobada el acta, señor presidente. Pasamos al siguiente asunto, por favor. Se recibieron sendas comunicaciones suscritas por los senadores Humberto Domingo Mayans Canaval e Itzel Saraí Ríos de la Mora, por las que informan su incorporación al grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional a partir del 1 de octubre del año en curso. Esta Asamblea ha quedado debidamente enterada. Comuníquese a los grupos parlamentarios involucrados y a la Secretaría General de Servicios Parlamentarios. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, devuelto con modificaciones para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Túrnese a las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Estudios Legislativos primera. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se expide la Ley General sobre celebración y aprobación de tratados, devuelto con modificaciones para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Túrnese Comisiones de Relaciones Exteriores, de Comercio y Fomento Industrial y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. También de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, devuelto con modificaciones para los efectos de la fracción E del artículo 72 constitucional. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda y para opinión a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió de la Cámara de Diputados un proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 390 del Código Penal Federal. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. Así también de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, del Código Federal de Procedimientos Penales, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, de la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles, de la Ley del Sistema Nacional de Información, Estadística y Geografía y de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. Igualmente, de la Cámara de Diputados se recibió un proyecto de decreto que reforma la denominación de la sección 3 del capítulo 4 y adiciona el artículo 53 bis a la Ley General de Educación en materia de escuelas de tiempo completo. Túrnese a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió también un proyecto de decreto que adiciona y deroga diversas disposiciones del Código Penal Federal y del Código Federal de Procedimientos Penales en materia de responsabilidad de las personas morales. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, se recibió el expediente del proyecto de decreto por el que se expedía una nueva Ley General de Sociedades Cooperativas y se reformaban diversas disposiciones de las Leyes General de Sociedades Mercantiles, Orgánica de la Administración Pública Federal, del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores, de Vivienda y General de Educación, el cual fue desechado por la Cámara de Diputados.
Túrnese a las Comisiones Unidas de Fomento Económico y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. La Cámara de Diputados remitió también el expediente del proyecto de decreto por el que se establecían las características de una novena moneda de plata conmemorativa del 5º centenario del Encuentro de Dos Mundos, el cual fue desechado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y la correspondiente Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, se recibió el expediente del proyecto de decreto por el que se reformaban diversas disposiciones de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, desechado por la colegisladora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Agricultura y Ganadería, de Desarrollo Rural, de Recursos Hidráulicos, de Reforma Agraria y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. La Cámara de Diputados remitió también el expediente del proyecto de decreto por el que se reformaba el artículo 12 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, mismo que fue desechado. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. También se recibió el expediente del proyecto de decreto por el que se reformaban diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, el cual fue desechado por la Cámara de Diputados. Túrnese a las Comisiones Unidas de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Estudios Legislativos. Pasamos al siguiente asunto. Así también se recibió el expediente del proyecto de decreto por el que se reformaba la fracción primera del artículo 3º de la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, desechado por la Cámara de Diputados. Túrnese a Comisiones Unidas de Juventud y Deporte y de Estudios Legislativos, primera. Compañeros senadores, informo a ustedes que la Cámara de Diputados remitió un proyecto de decreto por el que se reforma el numeral segundo del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. El proyecto propone que la Cámara de Diputados pueda contar con un número mayor de comisiones ordinarias de las que actualmente permite el artículo 39 de la Ley Orgánica y que algunas de las comisiones especiales se conviertan en comisiones ordinarias. Este documento se encuentra publicado en la Gaceta de hoy para conocimiento de la Asamblea. En esa virtud, y por tratarse de un asunto que concierne solo al régimen interno de la colegisladora, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 87, 108, 109 y 110 del Reglamento del Senado, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si el asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Consulta a la Asamblea en votación económica si el anterior asunto se considera de urgente resolución y se pone a discusión de inmediato. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se considera de urgente resolución, señor presidente. En consecuencia, está a discusión en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. No habiendo sonido en el escaño del senador Zamora, por favor. Presidente, solamente para manifestar la postura del Grupo Parlamentario del PRI en torno a este tema. Estamos completamente de acuerdo porque respetamos la vida institucional de la Cámara de Diputados, como también la Cámara de Diputados ha venido respetando la vida institucional de la Cámara de Senadores. De tal manera que nos solidarizamos con esta propuesta que hace la Cámara de Diputados, con la colegisladora, porque seguramente será para bien de los trabajos que ahí se desarrollan. Es cuanto, presidente. Muy bien, senador. No habiendo ningún otro senador haciendo uso de la palabra y quedando suficientemente discutido, ábrase el sistema electrónico de votación por 5 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación.
Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación. Pregunto si falta algún ciudadano senador de emitir su voto. Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 81 votos en pro, 0 en contra. Gracias, señora secretaria. Aprobado el decreto por el que se reforma el numeral 2 del artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Remítase al Ejecutivo de la Unión para sus efectos constitucionales. Continuamos con el siguiente asunto. De la Cámara de Diputados se recibió el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan. Se recibieron 2 oficios de la Secretaría de Gobernación con solicitudes de permiso a que se refiere el artículo 37 constitucional para aceptar y usar condecoraciones que otorgan gobiernos extranjeros. Túrnese a la Comisión de Gobernación para su análisis y dictamen correspondiente. Pasamos al siguiente punto. Se recibió un oficio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el que remite la información relativa a los montos de endeudamiento interno neto, el canje o refinanciamiento de obligaciones del erario federal y el costo total de las emisiones de deuda interna y externa correspondientes al mes de agosto de 2012. Información sobre la recaudación federal participable. Información sobre la evolución de la recaudación para el mes de agosto de 2012. Información consolidada sobre las finanzas públicas y la deuda pública al mes de agosto del año en curso. Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, se recibió del Banco de México el informe sobre la política monetaria correspondiente al primer semestre de 2012. Remítase a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Pasamos al siguiente punto. Se recibió del Instituto Mexicano del Seguro Social el informe correspondiente al segundo trimestre de 2012 sobre la composición y situación financiera de las inversiones del Instituto. Remítase dicho informe a las Comisiones de Hacienda y Crédito Público y Seguridad Social. En el apartado de iniciativa se recibió de la senadora María Cristina Díaz Salazar del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto del artículo 36 de la Ley General de Salud, que se turna a las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos. Tiene la palabra el señor senador José Rosas Aispuro Torres, a nombre propio y de los senadores del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 111 y 112 constitucionales. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores,
quiero referirme hoy a un tema que ha sido motivo de preocupación, de controversia en la sociedad, a una institución que ha sido parte de la tradición y de los usos y costumbres de la práctica legislativa en nuestro país. La palabra fuero, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es la competencia jurisdiccional especial que corresponde a ciertas personas por razón de su cargo, como es el caso del fuero parlamentario. Sin embargo, el índice mencionado también defiende al vocablo como arrogancia, presunción, y es en estos términos que los ciudadanos identifican el privilegio del fuero como un abuso y una prerrogativa innecesaria que se ha prestado para que los servidores públicos cometan abusos y, en el menor de los casos, omisiones contra la sociedad. Podemos dar muchos ejemplos del mal uso que algunos servidores públicos le han dado al fuero. Ello ha dado margen a la corrupción en muchas de las entidades federativas de nuestro país, donde servidores públicos que han afectado, que han dañado a la sociedad, en muchos casos, no solo cometiendo ilícitos con el manejo de los recursos públicos, sino lamentablemente aliándose a veces hasta con los grupos delictivos, y se amparan en el fuero para poder seguir en esas responsabilidades. Lo más lamentable es que los servidores públicos lleven a cabo prácticas ilegales y corruptas. Al concluir sus encargos, buscan el amparo del fuero que les garantiza la inmunidad procesal. Así, lo que hacemos es tergiversar el espíritu bien intencionado de una institución que nació desde la Edad Media. Pero, ¿qué es el fuero y cuál es el sentido de que éste se haya institucionalizado? Este privilegio tenía un objetivo humanitario cuando fue concebido y concedido. Pretendía proteger de los abusos del rey a los señores feudales y así garantizar que los bienes de estos fueran respetados, al igual que la integridad y seguridad de los señores. La palabra fuero evoca los privilegios que se tenían en la Edad Media, determinadas personas para ser juzgadas por los tribunales de su clase y no por la justicia común. Esta fue la acepción que la institución de los fueros penetró en nuestro derecho patrio como parte de la legislación colonial. La primera referencia sobre el fuero se da desde la Constitución de Cádiz de 1812. Sin embargo, el fuero constitucional se trasladó únicamente la primera parte del concepto de Cádiz, lo cual tiene por objeto ver que los servidores públicos no podrán ser reconvenidos por las opiniones que expresen en el desempeño de su encargo. Así lo señala hoy en nuestros días la Constitución, nuestra Constitución, en el artículo 61, donde dice que los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas. El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. Este es el espíritu que debemos de preservar de esta figura que busca precisamente la libre manifestación de los legisladores, no el término que se ha usado hoy y del cual se ha abusado. Hay que decirlo, que la Constitución, nuestra Constitución del 17, no establecía la inmunidad procesal,
sino es hasta la reforma de 1982, cuando en el título cuarto de la Constitución de la responsabilidad de los servidores públicos se señala que habrá esta inmunidad procesal, la cual lamentablemente es la que la sociedad hoy en día no acepta, porque se ha utilizado para proteger intereses oscuros y no para demandar una real participación libre, auténtica de los legisladores. Por eso el artículo 61 de la Constitución preserva ya esa garantía de los legisladores de poder expresar libremente sus ideas. Por ello, nuestra propuesta, la propuesta que hacemos algunos compañeros senadores del Partido Acción Nacional, como la senadora Luisa María Calderón, Francisco Burques Valenzuela, Francisco Domínguez, Martelena García Gómez, Silvia Garza Galván, Francisco Salvador López Brito, Laura Angélica Rojas Hernández, Ernesto Rufo, Fernando Yunes, José Luis Lavalle, Fernando Herrera y Carlos Mendoza, y el de la voz, a nombre del Partido Acción Nacional, presentamos esta iniciativa para reformar en los artículos 111 y 112 de nuestra Constitución, para que eliminemos la inmunidad procesal de la cual tanto se ha abusado, y hoy en día la sociedad quiere que todos los ciudadanos seamos juzgados de la misma manera y que no haya quienes tengan o tengamos un privilegio, y me parece que los legisladores somos los que tenemos que dar la primera muestra en ese sentido. Si somos representantes del pueblo, no debemos de tener nada que ocultar. Cuando cometamos algún ilícito, debemos de ser castigados igual como cualquier otro ciudadano. Por eso nuestra lucha será así, para preservar el fuero, tal y como lo señala el 61 de nuestra Constitución, pero para modificar la parte relativa a la inmunidad procesal señalada en el 111 y 112 de nuestra Constitución. Pido al señor presidente que se integre de manera íntegra el texto de esta iniciativa, para que se turne a las comisiones respectivas y en ellas podamos analizar, discutir, y ojalá que podamos contar con el apoyo primero de quienes integran estas comisiones, para que la sociedad pueda tener la garantía y la seguridad de que todos los ciudadanos somos iguales, que no hay privilegios para nadie, y que esos privilegios sobre todo no se utilicen en contra de la voluntad de la sociedad, donde se ha abusado de esta figura del fuero constitucional. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, senador Rosa Saizpuro. Se turna la iniciativa en su texto íntegro a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos. Adelante, senadora, ¿con qué objeto? Sí. Me quiero sumar a la propuesta del senador Rosa Saizpuro, si no tiene inconveniente. Gracias. Tome nota la Secretaría de las adhesiones al punto. Muchas gracias. ¿Con qué objeto, senador? También puede ser turnado a la Comisión de Reglamento y Práctica Parlamentaria, en virtud de que la reforma tiene diversos impactos en la ley orgánica del Congreso, en el artículo 11, y en el reglamento. Se turnará, como lo propone, para opinión de la comisión, senador. Muchas gracias. En uso de la tribuna, el señor senador Pablo Escudero Morales, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, para presentar proyecto de decreto que expide el nuevo Código Federal de Procedimientos Penales. Adelante, senador. ¿Te quieres seguir, Pepe? ¿Sí? Muchas gracias, señor presidente. El día de hoy venimos a esta tribuna a nombre de la senadora Arely Gómez, del senador Roberto Gil y de su servidor,
a detonar la discusión en el Senado de un tema muy importante que es la procuración de justicia en el país. Venimos a dar formal inicio a las mesas de trabajo y al proceso de dictaminación. Venimos a impulsar y a proponer la nueva reingeniería en el sistema de justicia. Y deseamos hacerlo con un documento que se trabajó en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, en el que participaron todos los grupos, el PRI, el PAN, el PRD, el Verde, el PT y Convergencia, bajo la coordinación del doctor Humberto Benítez Treviño. Sin duda, ese es el documento que debe ser el inicio a esta discusión, que hemos modificado y le hemos agregado algunas cosas. El sistema de procuración y partición de justicia en este país, tenemos noticias buenas y malas, o más bien, tuvimos noticias muy buenas y ahora pues son malas. Y me explico. La gran reforma del 18 de junio de 2008 se logró legislar la gran reforma constitucional penal. Sin duda esta iba a marcar la gran diferencia sin precedente alguna en el sistema de justicia penal mexicano. El cambio de paradigma de un sistema persecutorio, de un sistema inquisitorio a un sistema acusatorio. El modelo de persecución criminal que estamos buscando cambiar y que se estaba buscando cambiar en ese momento, donde existía una relación, una vinculación entre los policías y los delincuentes que servía para pactar y para obtener información respecto a los casos que les interesaban. Una facultad, una supuesta facultad que tenían los policías para torturar, para incomunicar y para coaccionar. Incluso, lamentablemente, la jurisprudencia de la Corte autorizaba esto y daba pleno valor probatorio a las confesiones que existían, a pesar de que tuvieran huellas de tortura. Por eso venimos a proponer este código, un sistema en donde los ministerios públicos imponen fianzas muy altas, nadie sale, y eso aumenta la productividad de los ministerios públicos, aumentan sus indicadores de desempeño. Robos por montos pequeños terminan en procesos judiciales, permitiendo que los presuntos responsables pasen mucho tiempo en prisión preventiva, la escuela del crimen. Robos pequeños, simples, sin violencia. Una encuesta del CIDE nos decía que en el Distrito Federal el 47% de los internos fueron sentenciados por robo simple, sin violencia, por un monto menor a los 500 pesos. Lamentablemente, de lo que estábamos hablando y de lo que estamos hablando es de la criminalización de la pobreza. 50,000 personas preventivamente presas por delitos menores a 5,000 pesos. Un sistema con viejos rasgos, donde siguen habiendo incomunicados, donde no se les permite tener un abogado o donde incluso no se les da de comer. En los casos sin detenido tenemos un actuar de un ministerio público que no se dedica a investigar, que no se dedica a crear tesis de qué es lo que está sucediendo. Tenemos un ministerio público que opta por recibir un parte policiaco y eso anexarlo al expediente y con eso consignar. Todas estas pruebas se les da pleno valor probatorio y así se consigue. Es decir, la justicia en manos de los policías. Sin duda, hace muchos años, el modelo funcionaba bajo dos premisas: la baja incidencia delictiva y la enorme centralización del poder. Ahora, la función es distinta. Este Ministerio Público, que tiene bajas probabilidades de tener éxito en sus investigaciones, todo se remite a un catálogo donde se asientan estos supuestos delitos. Casos de robo siempre se requiere un peritaje. Es decir, si se toma un delincuente que ha robado unos jeans de un precio de 500 pesos, el Ministerio Público considera que es indispensable pedir un peritaje para saber cuánto cuestan esos jeans. Lo que se trata es de integrar expedientes, no importa con qué,
con actuaciones, cuales las que sean. Las reformas del proceso penal del 2008 buscan este cambio de paradigma, de un paradigma autoritario a uno democrático. Sin duda, las resistencias a las reformas están ahí. Tiene que haber una reingeniería de los defensores, tienen que cambiar la forma de trabajar. Los litigantes ahora tienen que aprender a hablar, tienen que estudiar. Los ministerios públicos igual, tienen que ponerse a estudiar y tienen que construir tesis y tienen que trabajar bajo los principios de transparencia. No estamos hablando de solo juicios orales, estamos hablando de las nuevas figuras, de eso estamos hablando, de la aplicación de la justicia alternativa, de los procedimientos abreviados y de los nuevos actores procesales, de los jueces de control, del juicio oral y de las ejecuciones de sanciones, donde se establece la observancia de lo establecido por la Constitución, tratados internacionales y leyes de las materias. Hay entidades que cuentan con la ley de ejecución de sentencias, garantizando las condiciones que favorezcan los principios de reinserción social. Es decir, la revisión que van a tener que hacer los jueces. Estamos hablando del control de convencionalidad difuso. Esta reforma del 2008 contiene principios importantes: publicidad, oralidad, contradicción e inmediación. Y se le dan las facultades al Ministerio Público de que de verdad sirva esta policía judicial, de que de verdad exista una labor científica, una labor en balística, en criminalística y en medicina forense. De eso estamos hablando. ¿Cuáles son las consecuencias de que al día de hoy no tengamos este Código Federal de Procedimientos Penales? El proceso penal seguirá siendo eminentemente escrito, impidiendo la oralidad. La imposibilidad de audiencias públicas con presencia de un juez donde se desarrollen principios de inmediación, contradicción, concentración y presunción de inocencia. Falta de acondicionamiento de las instalaciones para poder desarrollar estos juicios orales. No se están preparando ni actualizando los programas docentes y académicos con los que tienen que estudiar los ministerios públicos y los jueces. Incumplimiento para alcanzar estándares internacionales sobre presunción de inocencia y derechos humanos. Incumplimiento en la materialización de los derechos de las víctimas. No estamos yendo al cambio de cultura de los operadores del sistema como ministerios públicos, policías, jueces y defensores. Indefinición del empleo de la justicia alternativa a nivel federal y la construcción de centros de readaptación. Por todas esas razones son que el día de hoy, insisto, venimos a detonar la discusión a esta Cámara de Senadores, donde creemos que es muy importante iniciar de lo que ya se había trabajado en la Cámara de Diputados. Es cuanto, señor presidente, y le pediría que por la importancia de la iniciativa que se presenta, también sea turnada a la Comisión Anticorrupción y de Participación Ciudadana. Y Participación Ciudadana porque han estado muy cerca de todos estos trabajos, organizaciones como el señor Alejandro Martí, académicos importantes como Ana Laura Magaloni, como el doctor Carbonell, y es necesario que en las mesas de trabajo participe la ciudadanía. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor senador Escudero. Como lo solicita, se turnan las Comisiones Unidas de Justicia, de Estudios Legislativos y Participación Ciudadana. Tiene el uso de la tribuna el señor senador Eviel Pérez Magaña, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Turismo. Gracias, con tu venia, presidente. Compañeras y compañeros senadores, a nadie es ajeno que el ramo turístico genera una de las derramas económicas más importantes para nuestro país. Tampoco extraña que dicha derrama poco beneficia a las comunidades indígenas, particularmente las asociadas a destinos no desarrollados en materia turística. Robustecer el ramo del turismo en nuestro país resulta un asunto de la mayor importancia, toda vez que apareja inversiones, empleos, diversificación de mercados, productos y fomento a la competitividad, entre otros aspectos. En este sentido, promover la sustentabilidad de los recursos naturales en proyectos turísticos se traduce indiscutiblemente en la activación de la economía no solo regional,
sino de manera muy particular para los habitantes de la zona en que se trate. La protección y aprovechamiento de los recursos naturales debe operar desde la regulación de la jerarquía normativa de la Ley General de Turismo. Lo anterior cobra particular relevancia en el marco del impulso a la vocación del territorio y aprovechamiento de su potencial, toda vez que la visión de desarrollo sustentable se contextualiza en la planeación integral de largo plazo y bajo el incentivo a las actividades económicas entre órdenes de gobierno y demás sectores privados y sociales, para impulsar el crecimiento ordenado y aprovechamiento turístico de las zonas. Si bien es cierto que el desarrollo sustentable constituye el vértice y arista de las actividades turísticas que se desarrollan en ambientes naturales con fines ecológicos y culturales, también lo es el turismo al que alude. Se define propiamente como turismo alternativo en sus diversas modalidades: ecoturismo, turismo de aventura, turismo rural y turismo cultural, lo que aporta un criterio de relevancia al incluir la riqueza natural de las entidades federativas carentes de actividad industrial, pero altamente dotadas de riqueza natural. Lamentablemente, no ha sido explotada por la poca difusión actual entre el turismo nacional y el turismo internacional. Reconocer desde la ley el abanico del turismo alternativo impone cargas normativas al sector en beneficio de la economía de los mexicanos, atendiendo criterios de vocación regional, diversidad cultural y territorial. A nadie escapa que las localidades que preservan su riqueza natural se asocian frecuentemente a poca o ninguna infraestructura y producción. Paradójicamente, es que se observan preservadas, pero empobrecidas a límites extremos, como el caso de las comunidades indígenas en estados como Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Nayarit y Oaxaca, solo por mencionar algunas. En efecto, no es un asunto menor la identificación de los destinos segmentados del mercado turístico, establecer prioridades y potenciar aquellos estados identificados como destinos desarrollados sustentables, diversificando su actividad turística, lo que indiscutiblemente detonará beneficios hasta ahora no explorados. La importancia de vincular condiciones de acceso del turismo alternativo a las condiciones del turismo social tiene estrecha relación en materia de divulgación, fomento y crecimiento económico para los destinos turísticos, especialmente comunidades indígenas con vocación productiva artesanal. Resulta evidente que uno de los objetivos de la Ley General de Turismo consiste en el establecimiento de las reglas y procedimientos para la creación y operación de las zonas de desarrollo turístico sustentable de manera coordinada entre los tres órdenes de gobierno, tal como se desprende del artículo 2, fracción 8 del propio ordenamiento. La normatividad general en materia de turismo define puntualmente en el artículo 3, fracción 21, al desarrollo turístico sustentable como aquellas fracciones del territorio nacional claramente ubicadas y delimitadas geográficamente que por sus características naturales o culturales constituyen un atractivo turístico, y menciona que estas zonas se establezcan mediante declaratoria específica que emitirá el presidente de la República a solicitud de la Secretaría. El objetivo de esta iniciativa reside por cuanto hace a la efectiva declaración de las zonas de desarrollo turístico sustentable a fin de detonar en las localidades más pobres que cumplan con requisitos respectivos un importante desarrollo de su economía. Por otro lado, la iniciativa plantea, ante la eventual negativa que en su caso recaiga la solicitud de declaratoria de la zona de desarrollo turístico sustentable, la obligación de fundar y motivar dicha resolución en congruencia con nuestro orden jurídico nacional. En el mismo contexto, en el capítulo de definiciones en lo relativo al turismo sustentable, se propone a su vez la actualización por cuanto hace al alcance y precisión del turismo alternativo, toda vez
que no se trata del turismo sustentable, sino de un turismo alternativo que se efectúa por naturaleza intrínseca en zonas identificadas como el desarrollo turístico sustentable. Por lo antes expuesto, someto a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Único, se reforma la fracción 15ª del artículo 2º, 19ª del artículo 3º, el primer párrafo del artículo 5, la fracción 5ª del artículo 44, así como los artículos 32, 33 y 34, se adiciona el capítulo 3º bis de turismo alternativo, que contienen los artículos 17 bis y 17 ter, y se derogan los párrafos 4º y 5º del artículo 31, todos de la Ley General de Turismo. Presidente, por la amplitud del decreto y toda vez que se encuentra publicado en la Gaceta, le solicito se inserte el texto íntegro en la presente iniciativa en el diario de debates. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, senador Pérez Magaña. Como lo solicita, se integra el texto y, señor senador, adelante. Para preguntarle al senador Eviel si me permite adherirme a su propuesta. Aceptado. Gracias. Senador Orihuela. Guerrero. René Juárez. Tome nota la Secretaría, por favor, de los senadores que se adhieren a esta propuesta. Se toma nota. Muchas gracias. Se turna a las Comisiones Unidas de Turismo y de Estudios Legislativos de manera íntegra la iniciativa. Tiene el uso de la tribuna el senador Jorge Luis Lavalle Mauri en nombre propio, y de las senadoras Luisa María Calderón Hinojosa, Adriana Dávila Fernández, Martelena García Ortiz, Maqui Esther Ortiz Domínguez, y de los senadores Fernando Herrera Ávila y Juan Carlos Romero Quiques del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción novena al artículo 33 de la Ley General de Educación. Con su permiso, presidente. Compañeras y compañeros senadores, el otoño del año 68, fue para los mexicanos una dolorosa época de aprendizaje. Los hechos que enlutaron al país lograron que la ciudadanía tomara conciencia de los valores tales como la solidaridad, la libertad, el respeto a las instituciones, el diálogo, pero sobre todo el reconocimiento del papel protagónico de los jóvenes como factores de cambio de nuestra sociedad. Este año, como parteaguas de nuestra historia, se dio inicio a la construcción de una sólida democracia, que hoy es garante de una amplia e indiscutible libertad de expresión, de una real división de poderes, de una participación ciudadana más activa y de un gobierno federal que se ocupa por abrir más espacios educativos a los jóvenes. En el año 2000 se entregaron 2.8 millones de becas y durante este sexenio se alcanzó el mayor número de la historia, llegando, amigas y amigos, a más de 8 millones de becas a niños y jóvenes desde la primaria hasta la universidad. Hoy esos niños y jóvenes no tienen que abandonar los estudios ya por motivos económicos. En educación media superior y superior, en los últimos 6 años se ha incrementado la cobertura como nunca se había hecho, con la construcción de 1.100 nuevos bachilleratos, 96 campus de instituciones ya existentes y 140 nuevas universidades. En el año 2000, menos de la mitad de los jóvenes en edad de cursar el bachillerato iban a la escuela. Hoy, 2 de cada 3 jóvenes mexicanos estudian en ese nivel educativo. Y el porcentaje de quienes cursan estudios superiores se incrementó de 21% en el año 2000 a 32.8% en el ciclo escolar 2011-2012. Una cifra histórica en la educación superior en nuestro país. Hoy, nuestro sistema educativo, en todas sus modalidades y niveles, comprende a 35.2 millones de alumnos en la matrícula total, 1.9 millones de maestros y 254,000 escuelas.
Esto quiere decir que casi un tercio de la población total está en una institución educativa hoy en día. Del total del universo educativo, el 87% de los alumnos son atendidos por instituciones de carácter público, 91% está en básica, 83% está en medio superior y el 70% en la educación superior. A partir del ciclo escolar 2010-2011 alcanzamos por primera vez la cobertura universal en primaria. De la matrícula pública del ciclo escolar 2011-2012, el 55.8% es parte del nivel medio superior y el 21% del nivel superior. Como resultado de esta política aplicada por el gobierno federal del presidente Calderón en los últimos años, el nivel de deserción escolar en los niveles medio superior y superior se ha contenido en un 22.4%. Si hasta ahora la inversión pública ha derivado en que más jóvenes asistan y permanezcan en la escuela, aún nos falta más por hacer. Por eso es menester especificar en la ley que los estudiantes que se encuentran inscritos en la educación media superior y superior sean apoyados por la institución educativa a la que pertenezcan. Por ello, se propone en esta iniciativa adicionar una fracción mediante la que se promueve el otorgamiento de becas y demás estímulos a estudiantes de los niveles medio, superior y superior, con la finalidad de sostener su permanencia respectiva en la institución educativa a la que pertenezcan. Ante lo previamente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Único. Se adiciona la fracción novena del artículo 36 de la Ley General de Educación, recorriéndose las demás fracciones de su orden subsecuente para quedar como sigue. Referente, y me refiero específicamente al capítulo tercero, que se refiere a la equidad de la educación. Artículo 33. Para cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior, las autoridades educativas en el ámbito de sus respectivas competencias llevarán a cabo las actividades siguientes. Fracción novena. Desarrollarán programas bajo el principio de subsidiariedad para otorgar becas y demás apoyos económicos a los estudiantes del nivel superior y medio superior. Como transitorio único, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Quiero señalar solamente que, y recordar que este proyecto de decreto es presentado por la senadora y los senadores Luisa María Calderón, Adriana Dávila, Martelena García, Maqui Ortiz, Fernando Herrera, Carlos Romero Hicks y su servidor Jorge Lavalle. Por su tiempo y atención es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Lavalle. Se turnan las comisiones unidas. Senadora Mariana Gómez del Campo, ¿con qué propósito? Gracias, presidente. Solamente para solicitarle al senador si puede incluirme en su iniciativa. Gracias. Senador Lavalle, ¿acepta la adhesión? 2, 3, 4. Rogamos a la Secretaría de Apoyo Parlamentario tome nota de las solicitudes de adhesión aceptadas por el promovente. Muchas gracias. Señor senador. Senador Lavalle, solicitan adhesiones del grupo aceptadas. Se toma nota, muchas gracias. Y se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. Enseguida tiene la palabra el señor senador Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción novena del artículo 35 constitucional. En uso de la palabra, el senador Robles Montoya. Gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros senadores, para lograr una real concurrencia de esfuerzos entre gobierno y ciudadanos, en la que la sociedad se pueda elegir como protagonista y corresponsable de su propio desarrollo, es indispensable implementar nuevos esquemas de participación y toma de decisiones gubernamentales. Solo a través del empoderamiento ciudadano, con instituciones que contribuyan de manera efectiva a esa motivación, blindadas contra intereses facciosos y ajenos al interés general, se podrá inhibir el uso discrecional y arbitrario del poder. Las transformaciones que requiere el desarrollo del país deben responder forzosamente
a la evolución política y democrática del cuerpo social mexicano. El monopolio partidocrático del espacio público debe ceder ante la participación ciudadana y una mayor democracia participativa. En nuestro país no es raro ver que los gobernantes, una vez concluida la elección, le den la espalda a su electorado, independizándose de él o no cumpliendo con el principio de representatividad que les fue conferido. Compañeras y compañeros senadores, la participación ciudadana debe ser concebida ante todo como la pareja indispensable de la representación política, la segunda emanando de la primera y ambas dándole significado a la democracia. En este sentido, la participación de la ciudadanía no puede ser agotada con el simple acto de depositar cada periodo electoral el voto en la urna. Este rutinario episodio, a menudo visto como la única y sola intervención del ciudadano en la vida democrática del país, tan solo marca el principio de un constante y dinámico ejercicio participativo que debe desarrollarse en concordancia con los principios de inclusión y consenso para edificar los cimientos de nuestra propia convivencia civilizada. Bajo este entendimiento, encontramos que el esquema de presupuesto participativo representa uno de los más acabados instrumentos de empoderamiento ciudadano, uno que contribuye a robustecer el acceso de la sociedad a la toma de decisiones en una acción fundamental como es la asignación del presupuesto. Este sistema de participación ciudadana directa consiste en un conjunto de actividades a través de las cuales se van definiendo paulatinamente las demandas sociales, las prioridades de la comunidad, los criterios de asignación de fondos y el programa de inversión del Estado mediante la participación de la gente. Un mecanismo que no solo combina en el ámbito municipal o delegacional, en el caso del Distrito Federal, la democracia directa con la representativa, sino que permite además el consenso entre la ciudadanía y las autoridades, al definir los gastos del municipio y dar un seguimiento puntual a la ejecución de los dineros, ahondando en la transparencia y rendición de cuentas. Desde siempre el presupuesto se ha definido y asignado de manera arbitraria, desde las más altas cúpulas del poder, sin atender a las reales necesidades de la población. Esta recalcitrante postura gubernamental ha profundizado la desigualdad social, así como ha propiciado la corrupción y desvío de recursos. Es imperativo abandonar la concepción tradicional de que el presupuesto es algo meramente técnico, que solo puede ser abordado por profesionales. A mí me parece que lo correcto es considerarlo como algo en lo que todos y cada uno de nosotros debe estar involucrado. Por eso la iniciativa propone que la población haga un diagnóstico de sus necesidades, las cuantifique, elabore sus demandas, escoja sus prioridades y efectúe un seguimiento de la ejecución de tales acciones, democratizando las partidas presupuestales, tanto montos como rubros en los que va a ejercerse, para con ello alentar la corresponsabilidad de la ciudadanía en el destino del país. Su naturaleza incluyente y participativa tendría un efecto directo en la erradicación de los problemas que traen aparejados la concentración de poder, el despilfarro de recursos y la corrupción. En otras palabras, este esquema de asignación del presupuesto se propone como un mecanismo de participación ciudadana en el contexto del gobierno local y especialmente del aspecto relacionado con el gasto público. Es decir, se alienta la búsqueda de consenso entre las autoridades y la ciudadanía para definir los gastos del cabildo y dar un seguimiento en cuanto a su ejecución presupuestaria. Es innegable que en México hemos sido omisos al considerar esquemas de participación que consientan el acceso de la ciudadanía a los procesos de toma de decisiones. No hemos sabido alentar la construcción de ciudadanía a través del apoyo a la participación ciudadana en los ámbitos de la deliberación y las acciones democráticas.
Para empezar a caminar en este sentido y sin que esta prerrogativa del ciudadano esté sujetos a los caprichos de la administración en turno, resulta indispensable consagrar en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en la asignación del presupuesto. Y solo a partir de una adición al artículo 35 de nuestra Constitución podremos garantizar el derecho a la ciudadanía a participar en una de las acciones de gobierno fundamentales, profundizando los principios de transparencia y rendición de cuentas de los actores políticos, un derecho fundamental de toda sociedad moderna. El hecho de que en México no exista todavía la suficiente ciudadanía consciente y participante, activa y demandante en este tipo de temas, responde a una circunstancia muy clara. El Estado mexicano se ha abocado a anular cualquier atisbo de empoderamiento ciudadano y lo ha sabido hacer muy bien. Para transitar de un esquema de democracia representativa a uno de democracia participativa, donde la facultad de la ciudadanía de participar de manera directa en los procesos de toma de decisiones se vea robustecida, es imperativo que desde el Poder Legislativo se den los primeros pasos. Que sea precisamente en esta soberanía donde a través de las reformas necesarias se construyan los cimientos que alienten a un nuevo diseño institucional, un institucionalismo ciudadano, horizontal y participativo. Compañeras y compañeros senadores, por lo anteriormente expuesto y en aras de vigorizar la civilización de los derechos ciudadanos, garantizando un mayor sentido de colectividad en la erogación del dinero público, donde cada ciudadano vea potenciada su habilidad de participar en las decisiones colectivas, se propone la siguiente iniciativa de proyecto para que se adicione la fracción novena, una fracción novena al artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de consagrar el derecho de todo ciudadano a participar en la asignación del presupuesto local. Es cuanto, senador presidente. Gracias, señor senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos.